Bienvenido a la segunda parte del uso del método de reducción de orden para encontrar una segunda solución, y la solución general a una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden. Para revisar, nuestra ecuación diferencial de segundo orden debe estar en este formulario aquí. Y debido a que P de x, Q de x y R de x no serán constantes, no podemos usar una ecuación característica, pero podemos usar el método de reducción de orden si se nos da una solución a la ecuación diferencial. Entonces la técnica de reducción de orden es un método para reducir una ecuación diferencial de segundo orden a una ecuación diferencial lineal de primer orden, que luego podemos resolver usando la separación de variables o usando un factor integrador. La forma en que funciona este método es que suponemos que la segunda solución, y sub 2 de x es igual a u de x, alguna función de x, multiplicada por y1 de x, donde y1 de x es la solución dada. Luego encontramos y' y double prime. Realizar la sustitución en la ecuación diferencial dada, que luego podemos reducir a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Así que vamos a echar un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Primero observe cómo la ecuación diferencial dada se ajusta a la forma, y se nos da una solución. Entonces comenzaremos asumiendo que y sub 2 de x, o simplemente y de x, es igual a alguna función de x, u de x, multiplicada por la solución dada, y1 de x. Lo que significa que vamos a dejar que sea igual a solo tú veces x al poder de 1 negativo. Bien, ahora, porque estamos asumiendo que esta es una solución, ahora encontraremos y double prime, y luego realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial. Entonces, prime requerirá la regla del producto. Bueno, la primera función u, multiplica tu derivada de x por el poder de 1 negativo, que será negativo x elevado al poder de 2 negativos. Entonces tenemos x negativo elevado a la potencia de 2 negativos, veces u. Más la segunda función, x a la negativa una vez su prima. Y ahora encontraremos y doble prima. Nuevamente, para encontrar la derivada de cada término, tendremos que aplicar la regla del producto. Entonces tendremos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda, eso va a ser negativo x al negativo 2 veces su primo más el segundo, u. Multiplicado por la derivada de x negativo a 2 negativos, eso será 2x a los 3 negativos. Entonces tenemos 2x a negativo 3 veces u. Más la derivada del segundo término. Entonces tendremos x a negativo una vez que doble. Más su prime veces la derivada de x a la negativa. Entonces eso terminará siendo menos x a lo negativo 2 veces su prima. Pero observe que si echamos un vistazo a este primer término y al cuarto término, son términos similares. Y, por lo tanto, y double prime va a ser igual a 2x para el negativo 3u. Menos 2x a los dos primos negativos. Más x al negativo u doble prima. Entonces, ahora usando y prime y doble, realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial original. Entonces, tendremos x al cuadrado por y doble prima, eso será x al cuadrado por 2x a la potencia de 3 u negativos. Menos 2x para los dos primos negativos más x para el negativo u primos dobles más 3x. Veces y prime. Lo cual es negativo x para los dos negativos u. Más x al negativo u prima. Y luego tenemos más y, que es, escribamos esto como x para el negativo u. Y sabemos que esto debe ser igual a 0. A continuación, borraremos los paréntesis mediante la distribución. Lo distribuiremos aquí. Y aquí. Entonces tendremos 2x para el negativo u. Recuerde que estamos sumando los exponentes en la x y luego menos, esto sería solo 2u primos. Plus u doble prima. Aquí tendremos menos 3x para el negativo u. Y luego más 3 primos. Recuerda que esto es x para el primero.
Y finalmente, más x al negativo u es igual a 0. Ahora, combinemos términos similares, pero centrémonos en los términos u. Tenemos tres términos u. Uno aquí. Aquí y aquí. Observe cómo suman a 0, porque tenemos 2x para el negativo u menos 3x para el negativo u. Eso es negativo 1x al negativo u más positivo 1x al negativo u. Eso sería 0. Y esto siempre debe suceder cuando se aplica el método de reducción de orden. Los términos u siempre deben sumar 0. Dejándonos con su doble prima. Luego, mirando los términos u, observe cómo tenemos más 1 u', o más u' es igual a 0. Ahora, desde aquí, realizaremos una sustitución. Vamos a dejar que w sea igual a u', y, por lo tanto, w' sea igual a u' doble. Por eso se llama método de reducción de orden. Al realizar estas sustituciones, realizaremos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Tendremos xw' plus w es igual a 0. Entonces, ahora vamos a resolver esto para w. Una vez que encontramos w, podemos integrarnos para encontrar u. Avancemos y llevemos esta ecuación diferencial a la siguiente diapositiva. Primero reemplacemos w' con dw de x. Entonces tenemos x de w de x. Igual, muevamos la w hacia el lado derecho, así tendremos w negativo. Lo que significa x de w es igual a negativo w de x. Ahora dividiremos ambos lados entre x y dividiremos ambos lados entre w. Entonces esto nos daría 1 dividido por w de w es igual a 1 negativo dividido por x de x. Y ahora integraremos ambos lados. Esto nos dará un registro natural w. Igual, aquí tendríamos log natural negativo x más una constante c. Y ahora expondremos ambos lados de la ecuación. Entonces, e elevado al poder del logaritmo natural w debe ser igual a e elevado al poder del logaritmo natural negativo x más c. Ahora, recuerde, podemos pensar en esto como negativo una vez natural log x y, por lo tanto, podemos reescribir esto como log natural x elevado al poder de 1 negativo. Entonces el lado izquierdo se simplifica a w. Luego, en el lado derecho, podemos escribir esto como e elevado al poder del logaritmo natural x al poder del negativo una vez e al poder de c. Bueno, haces esto c como otra constante, que llamaremos c sub 2. Y e elevado al poder del logaritmo natural x al negativo se simplifica a solo x al negativo. Entonces tenemos x para el poder negativo una vez lo llamaremos c sub 2, o simplemente c sub 2 dividido por x. Así que ahora llevaremos w a la siguiente diapositiva y luego te encontraremos. Recuerda que w era igual a u', y nuestro objetivo era encontrar y, lo cual era igual a u veces x al negativo. Entonces una vez que te encontremos, tendremos y que nos dará nuestra segunda solución, y nuestra solución general. Así que sustituiremos u' por w. Entonces sabemos que eres primo o du de x es igual a c sub 2 dividido por x, lo que significa diferencial u es igual a c sub 2 dividido por x de x. Y ahora integraremos ambos lados. Entonces, ahora sabemos que u de x debe ser igual a, esto sería c sub 2 log natural más otra constante que llamaremos c sub 1. Bueno, ahora que te conocemos, como comenzamos con y es igual a u veces y sub 1, o x al negativo, ahora sabemos que y es igual a c sub 2. Log natural x más c sub 1 vez x al negativo. Bueno, observe que el producto aquí en realidad nos dará una solución general, que luego podemos usar para encontrar una segunda solución. Nuestra solución general sería y de x es igual c sub 2x al log natural negativo x, o si queremos, c sub 2 log natural x dividido por x más c sub 1 dividido por x.
Observe cómo cuando C sub 2 es igual a 0, y C sub 1 es igual a 1, obtenemos la solución dada. Y por lo tanto, para encontrar una segunda solución, o y sub 2 de x, podemos dejar que C sub 1 sea igual a 0, y C sub 2 sea igual a 1, por lo tanto y sub 2 de x, una segunda solución sería log natural x dividido por x. Entonces, aquí está nuestra solución general. Y aquí hay una segunda solución. Vamos a ver este problema nuevamente usando la fórmula de atajo en el siguiente video. Espero que hayas encontrado esto útil.